Líneas de producción son un conjunto de operaciones secuenciales en una fábrica que se ponen a través de un proceso para producir un producto final que es adecuado para su posterior consumo. Existen varios tipos de líneas de producción. Por lo general, estas se desacoplan mediante amortiguadores con el propósito de balancear la línea y reducir las interrupciones. Entre estas se encuentran las líneas de operación. En estas líneas están conformadas por un solo componente que atraviesa por varias operaciones, siendo combinado o procesado y transportado en cada estación, y en esta no se agregan componentes adicionales. Un ejemplo de este tipo de línea de producción puede ser una banda transportadora. Líneas de ensamble. Estas están dedicadas al trabajo manual y a la persona. En las líneas de ensamble se adicionan componentes en varias estaciones cuando se requiere. Por ejemplo, en las líneas de ensamble de vehículos, televisores, ropa o equipos electrónicos. Las líneas de desensamble. Es una versión inversa de la línea de ensamble, que se utiliza a menudo en el procesamiento de alimentos. Por ejemplo, las líneas de desensamble más comunes son las carnicerías y los molinos de grano. Y por último, líneas de recolección de pedido. En esta línea de producción, los artículos se almacenan en una estación sin haber operación alguna. Hay transportes pero no operaciones. Un ejemplo de estas son la recolección de pedidos en un almacén y un cliente que recibe alimentos en una cafetería. Una línea de producción bien diseñada tendrá mínimo tiempo ocioso entre las estaciones, tiempo suficiente para que los operadores terminen el trabajo que se les ha asignado y un coste de capital mínimo, incluido para el equipo y para el trabajo. A continuación proseguiré con los amortiguadores, bancos de trabajo o flotadores. Los amortiguadores son depósitos que se encuentran situados entre las operaciones y los transportes. Su propósito fundamental es el de desacoplar o separar la línea de producción. Existen dos razones fundamentales para desacoplar una línea de producción. La primera es el balance de la línea y la segunda son las interrupciones y las perturbaciones. Entonces, el balance de línea es un problema que surge al presentarse tiempos desiguales en las estaciones de trabajo. Por ejemplo, supongamos que la operación A tomó 50 segundos, la B 40 segundos y por último la estación C 60 segundos. Entonces, supongamos que no hay amortiguadores. La línea de producción se tendría que graduar al ritmo de la estación más lenta, conocida generalmente como cuello de botella, siendo esta la estación C. En las estaciones A y B habría tiempo ocioso, conocido también como tiempo de retraso del balance. Por lo tanto, la velocidad de la línea siempre será fijada a la velocidad de la estación más lenta. Los amortiguadores y las perturbaciones son cualquier elemento que ocasiona un cambio en los tiempos de los ciclos de trabajo. La variación de los tiempos de ciclo se pueden deber a diversas situaciones. Por ejemplo, una falla en los suministros, la avería de una maquinaria o por el reemplazo de un operario experimentado por un inexperto. Muchas gracias. Amortiguadores o amortiguadores de tiempo. Se conoce como el tiempo extra en el cual las estaciones de trabajo no restrictivas deberán trabajar para tener un inventario de seguridad frente a las restricciones de capacidad antes de que se inicie la producción, para identificar los problemas más graves, corrigiendo y atacándolos, y así garantizar que los puntos críticos de la planta no afecten el flujo del producto. Si ocurre una alteración en las restricciones de capacidad o cuello de botella, puede perjudicar la cantidad y la continuidad del flujo de producto, dañando el comportamiento de la planta de producción. Por esta razón, se debe tener cuidado con las discontinuidades que se presentan, ya que son impredecibles y no hay forma de conocer
por anticipado qué herramientas se va a romper, o cuál máquina va a funcionar mal o producirá material defectuoso. Por eso es conveniente proteger el flujo de producto, incluyendo el tiempo adicional en el programa de producción. Este tiempo adicional puede ocasionar que haya un poco de exceso de material en el sistema, pero mejorará considerablemente el flujo del producto y la eficiencia del sistema. Los beneficios obtenidos con este sistema pues son múltiples en el proceso productivo, ya que los operadores se sienten seguros en la realización de las operaciones cuando el amortiguador se encuentra lleno en su puesto de trabajo. Además, las plantas de producción que utilizan este mecanismo de protección obtienen un rápido ritmo de producción, con el cual se mejora la calidad, la flexibilización de la operación, se disminuyen los costos, se absorben interrupciones y se mejora la eficiencia del sistema de producción. El tamaño del amortiguador. Bueno, en teoría el tamaño puede calcularse estadísticamente examinando datos de ejecución posteriores o por medio de la simulación del proceso. La, determinador- la determinación de la longitud en sí es algo que depende del juicio de expertos. Por lo mismo se requiere ser cauteloso y no escoger un amortiguador muy largo, porque el tiempo total de manufactura aumentará y por lo tanto se liberará material antes de ser requerido su uso, inflando los niveles de inventarios, promedio del producto en proceso y producto terminado. Como resultado de esto se incrementará la necesidad de que la empresa sea más efectivo, determinando su, determinando su postura competitiva futura y elevando el costo de manejar inventario. Por otra parte, si se escogen amortiguadores de tiempo cortos, el tiempo de respuesta promedio será rápido y se tendría que estar preparado para pedir mucho y tener entregas poco confiables. Por lo tanto, es importante que la empresa ponga la decisión de la longitud de los amortiguadores en manos de personas directamente responsables del desempeño general de la empresa. Continuando con las líneas de producción, encontramos el balanceo de línea. El balanceo de líneas es una herramienta muy importante en el control de la producción, dado que una línea de fabricación equilibrada depende de la optimización de ciertas variables que afectan la productividad de un proceso. Variables tales como son los inventarios de producto en proceso, los tiempos de fabricación y las entregas parciales de producción. El objetivo fundamental del balanceo de línea corresponde a igualar los tiempos de trabajo en todas las estaciones del proceso. Establecer una línea de producción balanceada requiere una juiciosa consecución de datos, aplicación de teoría, movimiento de recursos e inclusión de inversiones económicas. Por ende, vale la pena considerar una serie de condiciones que limitan el alcance de un balanceo de línea, dado que no todo proceso justifica la aplicación de un estudio del equilibrio de los tiempos entre estaciones. Tales condiciones son dos, que son la cantidad y la continuidad. La cantidad pues quiere decir el volumen o la cantidad de producción debe ser suficiente para cubrir la preparación de una línea. Es decir, que debe considerarse el costo de la preparación de la línea y el ahorro que ella tendría aplicado al volumen proyectado de la producción. Y la segunda, que es la continuidad, pues debe tomarse medidas de gestión que permitan asegurar un aprovisionamiento continuo de materiales, insumos, piezas y subensambles, así como coordinan la estrategia de mantenimiento que minimicen en las fallas equipos involucrados en el proceso. Continuando con el balanceo de líneas, deben ser, valga la redundancia, balanceadas de tal manera que la frecuencia de la salida de una máquina debe ser equivalente a la frecuencia de alimentación de la máquina que realiza la operación siguiente. De igual forma debe de realizarse el balanceo sobre el trabajo realizado por un operario o por una línea de ensamble. En la práctica pues es mucho más sencillo balancear una línea de ensamble compuesta por operarios, dado que los cambios suelen aplicarse con tan solo realizar movimientos en las tareas realizadas
por un operario a otro. Para ello también hace falta que dentro de la organización se ejecute un programa de diversificación de habilidades para que en un momento dado un operario pueda desempeñar cualquier función dentro del proceso.